estimados y estimadas. Les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para explicar un tema sumamente importante, el espíritu de la actual Constitución Política de la República de Guatemala. En virtud que estamos próximos a que llegue la fecha del 31 de mayo, fecha en la que se conmemora la promulgación de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, vigente del 14 de enero del año de 1986, pero aprobada el 31 de mayo de 1985. Por ese motivo me he dado la tarea de grabar esta pequeña cápsula explicando el espíritu de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué es la Constitución Política de la República de Guatemala, aprobada el 31 de mayo de 1985 y que entró en vigencia el 14 de enero de 1986? Pues bien, les voy a explicar en estos pocos minutos el espíritu de nuestra actual Constitución Política de la República de Guatemala. En primer lugar, la Constitución Política de la República de Guatemala es un pacto político, social, ético, moral, jurídico y cultural del pueblo de Guatemala. Del pueblo de Guatemala, porque el pueblo de Guatemala es quien tiene la titularidad de la soberanía. El único poder es el pueblo, es en quien radica la soberanía. Esto de acuerdo a lo que establecen los artículos 44, 45, 140, 141, 152, 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El único poder soberano es el pueblo. En el pueblo radica la soberanía. Pero este pueblo delega solamente una fracción de esa soberanía, y esa fracción de soberanía que delega se llama función pública. Los tres organismos de Estado y otras entidades centralizadas, autónomas y desconcentradas son los que ejercen esta función pública delegada del pueblo. Pero esta función pública no consiste en un ejercicio de poder, sino un ejercicio de servicio público. Por eso, los tres organismos de Estado no son organismos de poder, sino son organismos de servicio, porque de acuerdo al artículo 154 de nuestra Constitución están al servicio del pueblo de Guatemala, son servidores. ¿Por qué? Porque el Estado de Guatemala es un instrumento al servicio del pueblo de Guatemala. En ese sentido, entonces, la Constitución Política es un pacto político, ético, moral, jurídico, social y cultural del pueblo de Guatemala, porque el pueblo es quien tiene la soberanía y delega solo una fracción de la misma a los órganos que administran la cosa pública, para que ejerzan función pública. Pero el pueblo de Guatemala se reserva la mayor parte de esa soberanía, y se reserva la mayor parte de esa soberanía reservándose la titularidad de sus derechos fundamentales, reservándose la titularidad de los derechos humanos. Por ese motivo, el imperio de los derechos humanos y los derechos fundamentales está por encima de las leyes del organismo legislativo, de las resoluciones del organismo judicial y de los reglamentos y acuerdos del organismo ejecutivo. El artículo 44 de la Constitución establece que ningún reglamento o acuerdo o ley puede disminuir, tergiversar o restringir los derechos garantizados por la Constitución, porque si así lo hiciere será nulo del pleno derecho. Igualmente, el artículo 175 de la Constitución establece que las leyes que contraríen la Constitución son nulas de pleno derecho. Y el artículo 204 de la Constitución establece que las resoluciones del organismo judicial tienen que estar sujetas a la supremacía de la Constitución. De tal cuenta, entonces, que la Constitución está por encima de las leyes del organismo legislativo, de los reglamentos y acuerdos del organismo ejecutivo y sobre la resolución del organismo judicial. Y la parte toral y fundamental de esa Constitución son los derechos fundamentales. Por eso es que el pueblo se reserva la titularidad de esos derechos humanos, de esos derechos fundamentales, y por eso existe el imperio de los derechos fundamentales por encima de la ley, por encima de los acuerdos, reglamentos y por encima de las resoluciones judiciales. Y si esas resoluciones judiciales, esas leyes, esos reglamentos tergiversaran, disminuían, restringieran o fueron contrarios a esos derechos fundamentales constitucionales, para eso esa propia Constitución dota al pueblo, a los ciudadanos, a las ciudadanas de herramientas, de garantías para poder repulsar y repeler esas leyes, esas resoluciones, esos reglamentos que son contrarios a los derechos humanos constitucionales. Y esas garantías son el amparo, las inconstitucionalidades y la exhibición personal. Vemos entonces que la Constitución como pacto político está estableciendo que es el pacto del pueblo como titular de la soberanía, que se reserva la titularidad de los derechos fundamentales, los cuales tienen supremacía sobre toda la función pública de los órganos que ejercen función pública. Muy importante entenderlo y comprenderlo, eso es parte del espíritu de la Constitución Política de la República. La Constitución no es una ley. No es una ley porque no es un simple conjunto de normas jurídicas, no está compuesto por reglas
que están integradas por un supuesto derecho y una consecuencia de derecho consistente en autorizar, prohibir o permitir. No. La Constitución Política de la República tiene principios morales, principios ético-jurídicos, tiene postulados económicos, políticas económicas, principios sociales, principios culturales, políticas culturales, mandatos políticos, preceptos políticos, pero sobre todo tiene valores ético-morales, axiológicos que se encuentran garantizados en su preámbulo y en los primeros 9 artículos que están debidamente ordenados en una gradación prelativa a través de artículos o numeración ordinal. Vemos ahí entonces que tiene principios, valores, por lo tanto, la Constitución es una ley y el mismo artículo 152 de la Constitución, el mismo artículo 103 de la Constitución hace la diferencia entre Constitución y ley. Claramente dice que la función pública está limitada por esta Constitución y la ley. El artículo 103 establece que la jurisdicción se ejerce de conformidad con esta Constitución y la ley. Hace la diferencia entre Constitución y ley. La Constitución no es una ley, sino un pacto político, ético, moral, jurídico, social y cultural del pueblo de Guatemala como único soberano. Además de eso, que no es una ley, sino un pacto político, ético, moral, jurídico, social y cultural, eso quiere decir que tiene una multidimensionalidad, tiene una dimensión axiológica, una dimensión jurídica, una dimensión política, una dimensión cultural, una dimensión social y una dimensión cultural, porque ahí está contenido todos los aspectos de ese pacto, de ese órgano soberano que es el pueblo de Guatemala. Contiene un catálogo de derechos fundamentales, por lo tanto no es un simple, la Constitución no es un simple parámetro para determinar la forma de gobierno, la forma en la que se crean las leyes. No, no es simplemente formal. La Constitución está materializada porque está repleta de un catálogo de derechos humanos vinculantes, que no son reglas jurídicas, sino son verdaderos imperativos categóricos morales. Los derechos naturales que están consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala no son normas jurídicas positivas, porque no son reglas jurídicas compuestas de un supuesto de hecho y una consecuencia de hecho positiva, no, son verdaderos imperativos categóricos morales. Por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución Política de la República contiene 4 imperativos categóricos, 4 juicios morales, 4 imperativos ético-morales. Por ejemplo, en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Primer juicio, imperativo categórico moral. Segundo, imperativo categórico moral, el artículo 4, los hombres y las mujeres, cualquiera que fuera su estado civil, tienen iguales oportunidades, responsabilidades y derechos. Tercer imperativo categórico moral en el artículo 4 constitucional. En Guatemala los seres humanos no deben ser sometidos a esclavitud, ni a servidumbre, ni a ninguna otra condición que menoscabe su dignidad. Y el cuarto imperativo categórico moral es los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. 4 juicios morales, 4 principios, 4 imperativos categóricos ético-morales contenidos en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Los derechos naturales, los derechos humanos consagrados en nuestra actual Constitución no son simples reglas jurídicas positivas, sino son verdaderos imperativos categóricos morales, verdaderos valores ético-morales, principios axiológicos que deben servir de parámetro para la legitimación de la ley. La ley se legitima en estos derechos naturales que están consagrados en la Constitución. Y esos derechos naturales que nuestra Constitución consagra no están circunscritos únicamente en envolturas semánticas, porque el artículo 44 establece que se garantizan todos los derechos inherentes de la persona humana, aunque no estén regulados por escrito. Y además también se incorporan los derechos humanos que están garantizados en tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos. En esos tratados, los derechos humanos que están en esos tratados también son incorporados como derechos constitucionales, de tal cuenta que los derechos naturales, los derechos humanos contenidos en la Constitución, ya sea que estén escritos ahí o que no estén escritos o que estén regulados en tratados internacionales en materia de derechos humanos, son considerados derechos fundamentales, derechos constitucionales que deben servir de parámetro para la legitimación ética de la ley. Algo también importante es que nuestra Constitución, como pacto ético, jurídico y político, crea al Estado no como un instrumento de poder. El Estado no es un instrumento de poder ni de dominación, sino es un instrumento ficticio, un instrumento de condimensión ética. El Estado es un instrumento al servicio del pueblo, es un instrumento para servir al pueblo, de tal cuenta que lo que ejercen los 3 organismos de Estado no es poder público, sino función pública, es servicio público. No son órganos de poder, sino son órganos de servicio público, son servidores públicos. El artículo 140 de la Constitución establece que el Estado se organiza para garantizarle a sus habitantes el goce de sus derechos. De tal cuenta entonces que el Estado se queda como un instrumento al servicio del pueblo que tiene como objetivo garantizar los derechos
de las personas, servir de árbitro en la eventualidad que entren en pugna los derechos de uno contra otros, o de uno con todos, o todos con uno, y proteger al Estado de amenazas internas, proteger a la población de amenazas internas y externas. Ese es el fin del Estado en nuestra Constitución. De tal cuenta entonces que tenemos una Constitución que es un pacto político, ético, jurídico, social, cultural del pueblo de Guatemala, en el que la soberanía radica en el pueblo, quien se reserva para sí la titularidad de sus derechos fundamentales, de sus derechos naturales, los cuales tienen que estar consagrados y garantizados como máxima autoridad jurídica del Estado, y que son fundamentales, son constitucionales, ya sea que estén escritos ahí o que no estén escritos o que estén regulados en tratados internacionales en materia de derechos humanos, y que deben servir de parámetro para la legitimación de la ley, de parámetro de justificación ética, axiológica de la ley. Nuestra cohesión política es maravillosa. Entró en vigencia el 14 de enero de 1986 y actualmente está vigente. Es el pacto político, ético, moral, jurídico, social y cultural del pueblo de Guatemala. Pues bien, a través de esta cápsula he tratado de explicar en pocas palabras lo que es el espíritu de la Constitución Política de la República de Guatemala. Si quieren conocer con mayor profundidad todo el fundamento filosófico, jurídico, político, social y cultural de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, los invito a que compren mi libro Fundamentos Filosóficos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este libro que me di la tarea de escribir, los invito a que lo compren, Fundamentos Filosóficos de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya a la venta en librerías Ojos, librería jurídica de Guatemala Zona 1, y también lo pueden adquirir a domicilio llamando al número 4218-3258. Este libro, Fundamentos Filosóficos de la Constitución Política de la República de Guatemala, de mi autoría. Así que ha sido un verdadero placer compartirles esta cápsula sobre el espíritu de la actual Constitución Política de la República de Guatemala. Los espero en otros videos, así que no se olviden de suscribirse a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, y darle me gusta para seguir recibiendo contenido de filosofía del derecho, derecho constitucional, etc. Así que saludos a todas y a